Muy buenas tardes a todos y a todas. Quería darles los últimos números, novedades de la actividad económica y de la situación económica en general que estamos recibiendo. En principio decirles que ustedes saben que hoy se está llevando a cabo un canje muy importante, un canje de deuda muy importante porque comprometía todo el segundo semestre, con lo cual era mirado con mucha expectativa, no solo por todo el gobierno, sino también por el Fondo Monetario Internacional. Era uno de los puntos que se estaba aguardando a ver cómo terminaba, cómo finalizaba, para poder avanzar en los nuevos acuerdos y las negociaciones que se están llevando adelante. El Ministerio de Economía va a dar a conocer los resultados apenas termine esta conferencia de prensa, pero lo que tenemos hasta el momento es que fue un canje que se realizó muy, pero muy exitosamente, con lo cual despeja mucho el segundo semestre, despeja completamente en cuanto a deuda en pesos el segundo semestre y, por otra parte, tal como dijo hoy la vocera del Fondo Monetario Internacional, esto era uno de los puntos que se estaban mirando, con lo cual esperamos que, tal como estaba previsto, antes de fin de mes podamos avanzar en los puntos que faltaba avanzar con el Fondo Monetario Internacional para ingresar a una nueva etapa. Al mismo tiempo, casi simultáneamente, hoy hemos conocido los últimos datos de crecimiento industrial. Una vez más, tenemos que en el primer trimestre la industria creció 2.6, la actividad industrial. En abril creció 1.7 interanual y 1.2 respecto al mes previo. Esto implica que el 72.5% de la capacidad instalada, por ejemplo, automotriz, está ocupada de la capacidad instalada automotriz industrial. Esto es un número que no teníamos desde el año 2016, desde antes de la crisis que comenzó a mediados del gobierno del macrismo. Hoy, por ejemplo, en Whirlpool, para todos aquellos que siguen haciendo notas sobre las empresas que se van del país, hoy Whirlpool anunció que se crearon 440 puestos de trabajo desde julio y anunció nuevas inversiones. También la ministra Olmos nos alcanza los últimos números de crecimiento del trabajo y del empleo formal. Estamos en la mejor racha en los últimos 14 años. Llevamos 32 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal. El empleo industrial lleva subas de 20 meses consecutivos. En este caso, en el caso del empleo industrial, es el mejor número desde el 2009. A todo esto quiero también sintetizar los anuncios económicos que se han hecho en los últimos días con respecto al pago de ganancias sobre el aguinaldo, que hay 500.000 beneficiados, ya que se aumentó el piso y no van a pagar ganancias aquellos que cobren hasta 880.000 pesos. Hoy también se anunciaron créditos blandos a monotributistas. 1.200.000 personas accederán a un crédito con tasa fija a 2 años para también seguir implementando la actividad entre los monotributistas. Y en cuanto a las cifras de consumo, que es uno de los temas que permanentemente estamos en discusión y en debate público sobre si crece o no crece el consumo, las cifras indican que en marzo el índice de ventas totales a precios constantes de los supermercados subió 3.8 interanual. El consumo en los supermercados subió 3.8 interanual. Ustedes vieron números que se reflejaron esta semana, como por ejemplo que mayo fue el mes de más venta de tickets para el cine desde 1997 y que en turismo en el primer cuatrimestre ingresaron 2.300.000 turistas, es un 190% más que en el mismo periodo del año pasado, o sea, ingresaron 190% más interanual con respecto al turismo y salieron 3.600.000 turistas, con lo cual en la salida, en viajes al exterior, tenemos un incremento del 122%. Todo esto nos habla de que, a pesar de las dificultades que por supuesto estamos teniendo y que tenemos claro que tiene que ver con la cuestión de la inflación y con el poder adquisitivo de algunos sectores con respecto a sus salarios, seguimos en una senda de ordenamiento de la economía y de crecimiento que nos está haciendo sentar bases muy sólidas para seguir adelante con el proyecto de gobierno y con todo lo que viene. Así que, dadas estas primeras informaciones como inicio, paso ahora a responder las preguntas que ustedes tengan para hacerme. Empezamos por Miguel Nicolichi de Radio Rivadavia. Miguel, buenas tardes. Gabriela, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? El gusto de saludarla. Mío. Dígame, hace horas nada más el presidente Alberto Fernández hizo referencia a un abuso desmedido de la libertad de prensa. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Y por qué solamente el presidente se presta a dar entrevistas a medios afines al gobierno? ¿A qué le teme?
Gracias, Miguel, por la pregunta. El presidente ha dado entrevistas al canal de TN, al diario.ar, a una cantidad de medios que entiendo que los mismos colegas suyos que trabajan en esos medios no se van a sentir identificados con la etiqueta que usted les está poniendo en este momento. El presidente da las entrevistas que le parece oportuno dar, en el momento que les parece oportuno dar, y debe haber pocos presidentes que hayan hablado tanto con la prensa como habla este presidente. Con respecto a los abusos de la libertad de prensa, libertad de expresión, por supuesto, es lo mismo que venimos sosteniendo siempre. Nunca debe haber habido un gobierno que sostuvo irrestrictamente la libertad de expresión como este, porque no le paga a los periodistas como le pagan otros funcionarios de otros gobiernos para que hablen a favor o para que hablen en contra de otros, y todos sabemos perfectamente que en este país y en los medios de comunicación se le paga a algunos periodistas para que hablen a favor o en contra de determinada persona. Este gobierno no le ha pagado nunca a un periodista en estos 4 años, y también parte de que evidentemente sea castigado como es castigado tiene que ver con esa decisión que tomó el presidente y sostuvo de no pagar a los periodistas en forma individual, entrega la pauta oficial a los medios como tiene que ser. En ese contexto, donde hemos cumplido con esto, hemos soportado que se escribieran cosas sobre el presidente, sobre su familia, sobre otros funcionarios del gobierno, completamente distantes con la realidad, insultantes, agraviantes, mentirosas, y no hemos ni siquiera ejercido una acción jurídica, digamos, contra ninguno de los periodistas. Por lo tanto, seguimos sosteniendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, como está en nuestra Constitución, y también entendemos que estamos en un momento muy particular del periodismo en todo el mundo, donde las noticias falsas, lo que se hace circular por las redes sociales y que después se toma por cierto, aunque no sea cierto. Me ha pasado a mí de encontrar placas con mini cara y con frases que yo no dije y que son absolutamente mentiras y que circulan por los medios como si fueran verdaderas. Por lo tanto, a eso se estaba refiriendo, y por otra parte, nosotros entendemos que fue lo suficientemente claro. Muchas gracias, Miguel. Liliana Franco, ámbito financiero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Ayer se conoció un documento de los gobernadores. Asimismo, el presidente recibió al ministro de Economía Massa en una extensa reunión donde hablaron temas vinculados a la gira, pero también tengo entendido que se habló del escenario electoral. No, y aparte, digo, yo misma se los comuniqué, no. El encuentro del presidente y el ministro Massa ayer se habló de los resultados de la gira en China y de todo lo que se iba a anunciar en estos días, de cómo estaban los números de la economía, de lo que se había resuelto con respecto al impuesto a la ganancia, de la expectativa que tenía todo el gobierno con respecto al canje de la deuda hoy. O sea, concretamente de tema electoral de ningún tipo. De ningún tipo. Entonces le formulo la pregunta. Por favor. Cuando el presidente, desconocido, lo ha expresado públicamente, que él está más de acuerdo en mantener las PASO, dado que no hay un candidato de unidad. ¿El presidente sigue manteniendo esa postura? El presidente su postura la ha expresado muchas veces, pero la verdad es que yo soy la portavoz del gobierno y trato en lo posible de no ser la portavoz de la fuerza política que lleva adelante sus discusiones políticas en el ámbito en que las tiene que llevar. Muchas gracias, Liliana. Silvia Mercado, Radio Jai. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Le quiero preguntar sobre el anuncio que hizo el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sobre este puerto multipropósito, un acuerdo que firmó con el gobierno chino, con una empresa china, que ya, digamos, la da por iniciada esta iniciativa, que sabemos que no tiene todavía la aprobación de la Subsecretaría de Puertos, pero llama la atención que no se haya pronunciado al respecto ni Cancillería ni el Ministerio de Defensa. Hay preocupación en muchos ámbitos acerca del interés de la República Popular China de avanzar, de que Tierra del Fuego sea una avanzada sobre la Antártida, sea una puerta de entrada hacia la Antártida, y específicamente el ministro Massa, el año pasado, en septiembre, al presentar el presupuesto en el Congreso, se comprometió a que ese acuerdo no iba a avanzar.
¿Qué tiene el gobierno para decir al respecto, Gabriela? El tema todavía no llegó al Gobierno Nacional porque, tal como usted dijo, tiene que pasar por las diferentes áreas en las cuales tienen que expedirse, así que vamos a esperar que se expidan las diferentes áreas del Gobierno Nacional para ver cuáles son las resoluciones que se toman sobre eso. Gracias, Silvia. Alejandro Gomel, Radio Perfil. No, Radio no, Diario Perfil. Perfil, O todo. sí, Ahí vamos. no importa. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas Bien, tardes. ¿vos? Te quería hacer un par de preguntas, pero tengo que repreguntar por lo de recién. ¿Quiénes son los políticos que pagan y quiénes son los periodistas que cobran para hablar bien de ese político? Bueno, hay un video circulando en internet que hace mención a todo eso, ¿no? Me parece. Estuvo ayer. ¿Cómo? Al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay un video circulando en internet que no escuché hasta ahora quiénes lo desmintieron o no, digamos. Pero además también supongo que los periodistas saben absolutamente de qué estamos hablando. Y también digo, como lo dijo el presidente cuando hizo ese mensaje, que la enorme mayoría de los periodistas son trabajadores que hacen su trabajo honestamente, que chequean la información, que viven de su salario, en muchos casos un salario precarizado. Este gobierno tomó 2 medidas con respecto a los trabajadores de prensa en el último tiempo que me parece importante destacar. Una es el reconocimiento del sindicato CIPREVA para que sean defendidos los derechos de los trabajadores de prensa y se ha defendido su salario, porque muchos medios están muy precarizados o trabajan en negro, los trabajadores de prensa. Y la otra es la reglamentación que se publicó hoy en el boletín oficial de la ley de equidad de género en medios que voté cuando estaba en la Cámara de Diputados. Me parece que todas esas son medidas que hacen a sostener el trabajo honesto que hacen muchísimos periodistas que quieren ser periodistas, como todos nosotros cuando pasamos en una facultad de periodismo queriendo ser buenos periodistas. Muchas gracias. Gustavo Abu Arab, de FM Andina. Hola, buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo le va, Gustavo? Quisiera preguntarte por algo que está por ahora sin resolución. Las paritarias están vigentes, se habló en su momento de una suma fija para recuperación del poder adquisitivo. Viene el SAC y el sueldo anual complementario significaría para toda la población que está atenta a estos temas fundamentalmente económicos, lo que significaría que se resuelva para los sectores más vulnerables una suma registrada fija. Si hay alguna novedad sobre ese tema. Bueno, la medida que se ha tomado con respecto a que el aguinaldo no pague ganancias implica un aumento importante, implica una suma extra que va a ingresar junto con los salarios del próximo mes para todos aquellos que cobren, porque tengan trabajo registrado, cobren aguinaldo. Cuando estamos hablando de suma fija, estamos hablando de trabajadores registrados, no estamos hablando de trabajadores informales. En esos casos es mucho más difícil llegar con una suma fija y el gobierno tiene diferentes estrategias. Por ejemplo, la cuestión de los créditos a los monotributistas, que también se anunció hoy. Así que se está pensando en diferentes formas de crecimiento del salario, además de que están las paritarias abiertas y se están dando realmente discusiones que esperemos que el ritmo, como siempre esperamos, en lo que tenemos que esperar, que es que descienda un poco la inflación y aumenten un poco los salarios. Muchas gracias. Jonathan Aguiar, del Destape. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esto lo ha dicho públicamente Sergio Massa con respecto a su postura de que haya un candidato único. Cree que las PASO, las internas, pueden llegar a perjudicar la economía y la gobernabilidad. Alberto Fernández cree que hay que ir a una PASO, una interna. ¿Qué opina el presidente sobre este tema, sobre lo que opina Massa en su postura, un candidato único o lista de consenso? No, ni el presidente opina sobre lo que opina Massa, ni yo opino sobre lo que opina el presidente de lo que opina Massa. Muchas gracias, Jonathan. Marina De Vita, Noticias Argentinas. ¿Qué tal, portavoz? Buenas tardes. Bueno, la consulta está orientada también en torno electoral, pero quisiera pedirle si usted habló con el presidente o si conoce la visión que tuvo del comunicado que sacaron ayer los gobernadores, donde exigen la construcción de una lista unida con integración de carácter federal. ¿Cómo tomó el presidente este documento? Y si esto podría abrir la puerta a que se genere un debate o una mesa más amplia en el frente y ahí sí quizás que se genere este candidato de unidad. Gracias. Marina, las preguntas sobre la interna política se las van a tener que pedir a los dirigentes políticos de la coalición. No es mi caso, digamos. El presidente, por supuesto, tomó nota del comunicado de los gobernadores, porque son los gobernadores, pero no me hizo ningún comentario. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo le va? Buenas tardes. En la PASO, previo a la PASO del 2021, el presidente había sido taxativo que quienes fueran a jugar en las elecciones, que fueran candidatos, tenían que renunciar. Fue el caso de Daniel Arroyo,
en ese momento el ministro de Defensa Agustín Rossi, que ahora ocupa la jefatura de gabinete. Ahora Agustín Rossi ya lanzó su precandidatura presidencial, lo hizo también Daniel Scioli, embajador en Brasil, argentino, que está más tiempo acá porque está en campaña, y también Victoria Tolosa Paz, que ocupa nada más y nada menos que el Ministerio de Desarrollo Social. Yo vi cómo miraban ustedes al cardenal Mario Poli cuando hablaba de la pobreza, de que 6 de cada 10 chicos, 6 son pobres, ¿no? De 8.200.000 chicos. Así que ese es un puesto fundamental. ¿Se va a tomar esta determinación? ¿Va a pasar algo con respecto? Porque no se puede estar gestionando y en campaña. Todos los gobiernos, cuando van a elecciones generales, la enorme mayoría de los funcionarios están en campaña, digamos, en algún momento, porque si no, ningún funcionario, ningún presidente no podría aspirar a la reelección, si no pudiera ser al mismo tiempo presidente y candidato, ¿no? Digamos, y en todo el mundo hay presidentes que cuando aspiran a la reelección son candidatos. El presidente Alberto Fernández definió que él no iba a ser candidato porque él va a estar 100% abocado a la gestión, pero no son lo mismo las elecciones generales que las elecciones de medio término. En las elecciones generales, por lo general, la mayoría de quienes forman parte de un gobierno y aspiran a que el gobierno continúe, tienen que, de alguna manera, ponerse a disposición de la población para ser votados. Muchas gracias, Juan Pablo. Brenda Strummiger, Infobae. Brenda. Hola, buenas tardes, ¿Cómo le va? Gabriela. El ministro de Economía planteó que una competencia electoral interna podría llegar a dejar como saldo una situación de inestabilidad económica. Entiendo que ya dijo que no quiere hablar de cuestiones electorales, pero dado que esta es una cuestión electoral que podría afectar la economía y que es algo que planteó el ministro de Economía con respecto a la situación económica, quería preguntarle si el presidente pondera esta posibilidad y cree que la situación interna podría llegar a perjudicar la economía después de las PASO. Gracias. Brenda, es exactamente la misma pregunta que me hizo recién Jonathan Aguirre. No, digo, si podemos, le quiero darle la chance, si quiere, de hacerme otra pregunta, porque a esa pregunta le voy a responder igual que le respondí recién a Jonathan. La otra pregunta es si el presidente tiene planeado reunirse, dado que no habló con Massa sobre cuestiones electorales y solamente habló sobre cuestiones económicas, si tiene planeado reunirse con Massa por ese tema y con la vicepresidenta Cristina Kirchner, dado que el miércoles que viene es la presentación de alianzas y el Frente de Todos todavía no está terminado de conformar. Las conversaciones se van a llevar adelante en todos los ámbitos que sean necesarios y con todos los protagonistas que sean necesarios, como sucede siempre en un cierre de listas. Digamos. Cada vez que tenemos un cierre de listas, tenemos estas semanas de ansiedad previas, pero en algún momento las listas se cierran, los candidatos se presentan y todo vuelve al cauce, y esto va a suceder en 2 semanas. Gracias, Brenda. Claudio Leveroni, Radio Nacional. Claudio, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Ingresamos en el último semestre del gobierno de Alberto Fernández. Un poquito falta. Bueno, estamos ahí, en las puertas del último semestre. Le quiero preguntar si el presidente tiene agendado en esta etapa final algún viaje al exterior, y se lo pregunto a propósito de la reunión que tuvo ayer con Massa, si estuvo planteada la posibilidad de que el presidente viaje a Washington para terminar de acordar con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en estos días. Hay varios viajes al exterior previstos, digamos, está, bueno, uno próximo a Brasil, que es la visita de Estado, que es ahora este mes, que todavía no concretamos, que forma parte del acuerdo que se firmó en enero cuando vino el presidente Lula aquí. Ahí está el viaje al G20 en India en septiembre. Hay varios viajes que forman parte de la agenda habitual internacional de un presidente. Con respecto a un viaje a Washington, no hay nada previsto. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Disculpe la demora. No, por favor. Una consulta a propósito de temas electorales, quizá usted pueda hacer una declaración. Las encuestas, bueno, aciertan solo cuando se abren las urnas, hay que ver qué es lo que ocurre. Pero si se fractura el Frente de Todos, ¿no cree usted que corre riesgo la coalición gobernante de salir tercero o cuarto en las próximas elecciones? ¿No debería haber un llamamiento a la unidad fuerte? Yo, por lo que veo en la tapa de los diarios, lo que se está por fracturar es Juntos por el Cambio. No veo ninguna noticia que hable de una fractura del Frente de Todos. Muchas gracias a todos y todas.